Bien, buenas tardes a todos. Y después de poner el tiempo en las manos del Señor, pues bueno, vamos a pasar lo que es la predicación del mensaje para esta tarde. Y el título que le he puesto a la predicación es Obediente a la Palabra. Y me gustaría que me acompañarais a una lectura bíblica que la tenemos en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Es lo que comúnmente se conoce como la parábola de los dos cimientos, ¿no? Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Si lo tenemos, os leo, lo tengo aquí escrito. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron viento y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Este es el texto que nos va a servir para el mensaje de hoy. Como vemos en el pasaje que acabamos de leer, la parábola en sí nos habla de dos hombres. Ambos escucharon las mismas palabras de Jesús. Los dos escucharon lo mismo. El prudente, el hombre prudente que dice el texto, pues oye las palabras y no solamente que las oye, sino que las pone en práctica, edificando lo que estaba construyendo sobre la roca, ¿no? La roca de la obediencia a Cristo. El insensato oye lo mismo, oye las mismas palabras, pero en cambio no las pone en práctica y comienza a construir sobre la arena. La diferencia entre el prudente y el insensato no está en lo que los dos escucharon, porque ambos escucharon lo mismo, sino la diferencia entre ellos está en lo que hicieron. Ahí está la diferencia, o sea, es decir, en la obediencia. Uno fue obediente y el otro no. Y vemos que en el texto dice que cuando vinieron las tormentas y golpearon contra aquella casa, la casa que había edificado el hombre prudente no cayó porque estaba edificada sobre la roca. Y la roca sabemos que es un elemento firme y sólido, ¿no? La persona insensata tal vez, pues bueno, pensó que solamente con escuchar las palabras era suficiente y que con la apariencia externa bastaba, ¿no? Y eso pues lo llevó, como vemos en el texto, a edificar sobre la arena de la desobediencia, ¿no? Vuelvo a repetir que la diferencia entre estos dos hombres no estaba en lo que escucharon, sino en lo que hicieron. Esta es la cuestión, ¿no? Y precisamente cuando no hacemos lo que el Señor quiere, esa es causa de ruina, ruina en el sentido no de que vayamos a empobrecernos, sino de una vida espiritual pobre. Para todos aquellos que desobedecen y que no quieren escuchar la palabra de Dios, ¿no? Porque muchas veces, claro, cuando no queremos obedecer ni poner nuestro corazón ni nuestro oído atento a lo que el Señor nos está diciendo, seguramente estamos poniendo la mirada en otra cosa, ¿no? Y cuando miramos algo que no es a Dios, eso es algo que no agrada a Dios, ¿no? Además, no solamente eso, sino que cuando se actúa de esta manera, las personas se engañan a sí mismas, ¿no? Y en muchas ocasiones, cuando son conscientes de que no viven una vida espiritual rica, ¿no? Sino una vida espiritual pobre a causa de la desobediencia, siempre van a intentar buscar una excusa para culpar a otros porque eso es una tendencia que tenemos al ser humano. O sea, nosotros metemos la pata, desobedecemos, pero siempre buscamos a quien culpar, ¿no? Esto no es algo nuevo. Esto es así desde que el mundo existe, desde que el ser humano existe. ¿Y qué ocurre entonces con las personas cuando no ponen su mirada ni obedecen a lo que Dios nos dice? Pues bueno, que cuando se pone la expectativa, la mirada, como acabo de decir, en otra cosa, pues ya no va a recibir el gozo. A lo mejor puede recibir una emoción temporal, momentánea, pero no esa vida abundante que el Señor nos promete cuando estamos en sus caminos, ¿no? Y lo malo de esto, como decía hace un momentito, es que muchas personas piensan que, bueno, que
el hecho de no tener ese gozo espiritual dentro de ellos es debido a cosas que son ajenas a ellos mismos, ¿no? Entonces, pues siempre están las excusas. Ahí tenemos en la palabra de Dios muchas excusas. La mujer que me diste, el pastor que no me habla, el hermano que me vio y no me saludó. Siempre vamos a intentar buscar culpar a otros, ¿no? Y mirar las cosas cuando verdaderamente tendríamos que mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Y ese es el motivo por el que muchos creyentes pasan su vida buscando la iglesia ideal o perfecta. Hay personas que, bueno, a causa de la insatisfacción esta de la que estamos hablando, pues bueno, lo lleva a deambular de un sitio, de un lugar para otro, ¿no? Y entonces, pues bueno, se esfuerzan por buscar esa iglesia ideal o perfecta donde poder asentarse y establecerse en ella para ser felices, ¿no? Llegando muchas de estas personas a creer que su relación con Dios no es mejor precisamente porque no han encontrado ese lugar o bien no han encontrado a las personas adecuadas. Pueden darse las dos circunstancias, ¿no? Y para una gran mayoría de estas personas, bueno, esto supone en sus vidas un constante peregrinar por un sinfín de iglesias, de congregaciones, buscando al final dónde encontrar ese lugar idóneo, ¿no? Donde seguir al Señor. Si me permitió, voy a contar algo, bueno, no me gusta hablar ni ponerme como ejemplo, pero es algo que está ahí, ¿no? Cuando yo conocí al Señor en el año 1979, en aquel entonces ya había gente en los caminos del Señor, o sea que llevaban más tiempo que yo, es lo que trato de decir. Y eran personas que estaban volcadas en esta ardua tarea de buscar esa iglesia perfecta. Estaban aquí, allí, allí, en otro pueblo, en otro, visitando, buscando la iglesia ideal, donde iban a ser definitivamente felices. Bueno, pues mirad que os diga, hoy 40 y tantos años después, aquellos que buscaban todavía están buscando, no lo han encontrado. Es curioso, pero ahí siguen, y es una realidad. Y lo sorprendente de todo esto es que este tipo de personas, no lo estoy juzgando, son las personas las que más proclaman y las que más manifiestan que la iglesia somos nosotros, las personas, y no el edificio. Y es cierto, y es verdad, y tienen razón en ese sentido. Pero precisamente porque la iglesia somos nosotros y el ser humano no es perfecto, la iglesia perfecta no existe. Es así de sencillo. No puede existir aquí en la tierra. Cuando estemos en el cielo sí seremos la iglesia perfecta, pero aquí no. Ahora, en cambio, la iglesia perfecta no existe aquí en la tierra, pero la iglesia bíblica sí, que camina a la luz y estrictamente en los caminos de la palabra de Dios. La iglesia perfecta no existe, pero el cristiano verdadero sí existe. Amén. Eso es así. Entonces, es aquí donde se produce un choque de trenes, porque estas personas que van buscando esa iglesia perfecta, pues bueno, en muchas ocasiones realzan más el valor humano o bien el valor de las emociones que el de la institución, ¿no? Y de las leyes que rigen tanto una cosa como otra, es decir, la palabra de Dios. Hay cristianos que se mueven por emociones, sencillamente. No abren sus palabras, la palabra de Dios, su Biblia, para nada, ¿no? Y en muchos casos, pues claro, encuentran satisfacción solamente, a lo mejor en el pastor, porque les cae muy bien, les predica muy bien, o tiene palabras de mucho ánimo para ellos, y ya está, ¿no? Pero que ya el hecho, tal como estamos viendo, de poner nuestra mirada en un hombre y no en Dios y en su palabra, centrando su búsqueda en lo que no es perfecto y susceptible de cambio, porque las personas todas cambiamos y podemos fallar, ¿no? Pues ya a las personas que van siguiendo estos derroteros, pues ya los coloca en un lugar equivocado, ¿no? La palabra de Dios nos dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, nos está diciendo que no cambia. Nosotros sí que cambiamos, se nos cae el pelo, nos ponemos más viejos. Donde ayer dijimos una cosa, hoy a lo mejor decimos otra porque nos damos cuenta que estamos equivocados. O a lo mejor ayer estábamos en lo correcto y hoy estamos en lo equivocado. Y Santiago 1:18 que dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, siempre es el mismo. Luego, ¿será mejor poner nuestra mirada en aquel que no cambia y que es perfecto y no en las personas que no son perfectas, que no pueden fallar y que podemos cambiar? Siempre es más fiable el Señor y su palabra, ¿no?
Entonces, no podemos poner las expectativas ni en el hombre, ni en las emociones, ni nada, ¿no? Porque muchas personas que lo han hecho con el tiempo, algunos dejaron la iglesia, otros sufrieron una decepción muy grande porque esperaban otras cosas, ¿no? Sobre todo cuando las expectativas las tenían sobre algún hermano. Yo lo hemos escuchado de hermanos de aquí en esta iglesia. Yo me llevé un desengaño con tal hermano. Pasa, ¿no? Se decepcionan. Pero sin embargo, si ponemos la mirada en lo perfecto, en Jesús, entonces el reto de seguir lo perfecto recaerá sobre todo, y no solamente sobre la persona que admira, que ese es el problema. Tienes una expectativa muy grande, a lo mejor con un hermano, y cuando falla te decepciona. Y le exiges mucho al hermano, pero no te lo exiges a ti mismo. Por eso debemos de tener nuestra mirada en lo perfecto. Otras veces, pues bueno, la vida espiritual pobre o poco satisfactoria es el resultado de una falta de conocimiento. Hay creyentes que no conocen la palabra de Dios. El libro profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Y conocimiento a qué? Pues sencillamente a la palabra de Dios y obediencia a la misma, ¿no? Entonces deberíamos de preguntarnos qué es lo que estamos buscando en nuestro caminar diario con Dios, ¿no? Si estamos intentando poner nosotros las condiciones, como aquellos que querían seguir a Jesús, que Jesús lo llamó: no, deja que primero vaya en tierra a mi Padre. O queremos, como los verdaderos cristianos, pues bueno, aceptar lo que el Señor nos dice y aceptarlo y ya está, y ser verdaderos discípulos en su misión, ¿no? Porque hacer lo que te gusta sin tener en cuenta a Dios y a su palabra, eso no es algo correcto. Mirad, Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Mirad que aquí viene una frase muy interesante: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí está la clave: permanecer en la palabra. Luego, para ser un verdadero discípulo, hay dos premisas esenciales: permanencia y obediencia a la palabra de Dios. Es cierto que por muy fieles que seamos a la palabra, eso no nos va a librar de que nos vengan problemas en la vida, de que vengan tormentas y cosas de este tipo, ¿no? De ahí no nos va a librar nadie, pero sí tenemos una ventaja, y es que el hecho de estar con nuestra fe en Cristo, pues bueno, nos mantendrá sobre un fundamento firme, ¿no? Que es Cristo, algo que no falla, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo importante, que tanto si eres obediente o desobediente, los problemas no nos los va a evitar nadie aquí. Pero claro, cuando somos obedientes, tenemos ese fundamento que es la firmeza que tenemos de nuestra fe en Cristo, ¿no? Bueno, pues si la premisa esta de la que estoy hablando, obediencia y permanencia, si esto no está presente en nuestra vida, no es de extrañar que nuestra vida espiritual sea pobre, ¿no? Y no es de extrañar que incluso haya personas que a lo mejor en una iglesia quieran salir o traten de buscar algo mejor, ¿no? O puede pasar también que a lo mejor no quieren marcharse, pero tampoco quieren obedecer lo que el Señor quiere, ¿no? O no quieren rendir completamente su vida al Señor, y por eso, pues bueno, tratan de autojustificarse de cualquier manera, ¿no? O pues, se puede dar el caso de que a lo mejor la persona ha encontrado ese lugar deseado y ya es feliz, a tope, ¿no? Por congregarse allí. Pero tenemos que tener en cuenta: ¿crees que la persona es un verdadero cristiano por el hecho de que viene a la iglesia cada domingo? Eso es un error grandísimo, ¿no? La asistencia no te da el derecho a ser un hijo de Dios, ¿no? Podemos estar congregados, alabando, adorando, en fin, y sin embargo para encontrarnos lejos de lo que Dios nos dice y de lo que a Dios agrada, ¿no? No en vano la Escritura dice, Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces nosotros podemos decir, yo te amo, Señor, pero sin embargo nuestro corazón puede estar diciendo o dictaminando o sintiendo lo contrario, ¿no? Y la verdad es que estas son palabras serias, ¿no? Que deberían de hacernos preguntarnos, que nos preguntáramos a nosotros mismos si Dios está hablando así hoy de nosotros. Esto es algo que tenemos que tener siempre presente.
Porque puede ser que la fe de algunos se haya convertido, pues bueno, en esa búsqueda imposible de la que hablaba, de personas que llevan 40 años buscando, ¿no? Que antes mencionaba, ¿no? O bien, en otros casos, que se haya convertido en una rutina. Voy cada domingo a la iglesia y ahí está, ese es mi cristianismo. Pero luego la palabra no la obedezco. En fin, es una rutina, ¿no? Entonces deberíamos de examinarnos en qué lugar nos posicionamos cada uno, en qué lugar estamos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta una cosa: el Señor Jesús no se hizo hombre, no vino a la tierra y padeció lo que padeció por nosotros para que tuviésemos reuniones bonitas con buena música y para que estuviésemos a gusto, y para eso no vino. Él vino precisamente, bueno, tampoco para bendecirnos materialmente, ni darnos salud y que no tengamos problemas, no. Él vino para lo que vino, ¿no? Él vino, murió, resucitó, para darnos vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Amén. Restaurar nuestra comunión rota con el Padre a causa del pecado, ¿no? Y que tengamos una relación íntima con Él. Porque el tema está no en relacionarte con los hermanos, sino que tu relación esté también con Dios, sobre todo. Ese es el tema. Entonces, ahí es donde hay que hacer hincapié, ¿no? Y es por eso que debemos de rendir nuestras vidas totalmente a Dios. Hablábamos hace algunas semanas de la rendición en la célula. Se hablaba de la vida, ¿no? De nuestra rendición a Dios, ¿no? Y eso es importante. Debemos de rendir cada centímetro de nuestra vida, de nuestro ser, al Señor, ¿no? Por eso nadie debería de conformarse tan solamente con venir el domingo a la iglesia y ya está, ¿no? Y el resto de la semana vivir sin tener en cuenta a Dios. Esto es algo que ocurre. Como si sus mandamientos, la palabra, no importara y su sacrificio, pues bueno, no sirviera para nada lo que el Señor hizo por nosotros. Sabemos que cuando celebramos la Santa Cena estamos siempre recordando la obra de Jesús a favor nuestro, ¿no? Precisamente el sacrificio de Jesús no es algo que solamente deberíamos de recordar una vez al mes cuando tomamos la Santa Cena, sino que lo debemos de hacer a diario, ¿no? Y darle gracias de sacarnos de donde nos sacó, de una condenación a la que estábamos irremisiblemente condenados a un castigo eterno. Y ya está, y es por su misericordia, pues bueno, nos trajo hacia así, ¿no? Y nos limpió de nuestros pecados, ¿no? Entonces, nuestra vida no puede ser así, ¿no? Como si sus mandamientos, el sacrificio del Señor, no tuviesen importancia. En la palabra de Dios tenemos una parábola muy interesante, la del joven rico. Bueno, decir una parábola, la Biblia entera es interesante, ¿no? Pero la parábola del joven rico es una gran enseñanza que viene muy bien con lo que estamos compartiendo, porque al igual que ese joven rico, nosotros podemos tener y hacer muchas cosas. Podemos tener una buena reputación, al igual que ese joven rico, pero tal vez nos puede faltar algo, y es una rendición de todo lo que tenemos y todo lo que somos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Yo he dicho muchas veces que todos queremos un Salvador, porque salvarnos queremos todos, pero muchas veces nos resistimos a querer un Señor. Eso de someternos y obedecer, eso ya, salvarnos sí, salvarnos no queremos salvar todos, pero que haya alguien que vaya a señorear sobre nuestra vida, eso ya gusta menos, ¿no? Pero es así, de esta manera. Y es que la verdad que si nuestro corazón no se ha rendido completamente a Cristo y no hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo, seguimos estando perdidos. Es así de sencillo. Santiago 1:22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Hacedores de la palabra, pues bueno, es obediente a la palabra. La palabra la podemos escuchar, la podemos poner en práctica. Pero si solamente se queda en nuestro oído, nos estamos engañando a nosotros mismos, así de sencillo. Porque creemos que somos cristianos y no. Y nuestro corazón, pues bueno, está lejos de lo que el Señor nos dice, ¿no? Podemos estar en el culto tomando notas. Mucha gente toma notas. No tengo nada que oye que podéis tomarla. Pero me refiero, estoy escenificando algo que se puede ver. Podemos estar, no sé, asintiendo. Podemos estar de muchas maneras que parece que estamos en lo que es, en el tema, en el mensaje que se está compartiendo, ¿no? Pero sin embargo, aún así, podemos estar, no sé, interpretando un papel, porque luego nuestra vida es contraria. ¿De qué nos sirve si estamos asintiendo? Sí, que es verdad.
Y luego cuando salimos hacemos lo que queramos, engañamos, mentimos, pecamos. Entonces, por eso digo que tenemos que tener cuidado con esto, porque eso puede suponer un autoengaño peligroso, ¿no? Cuando no obedecemos la palabra. Entonces, la verdadera prueba de la fe no es cuánto sabes o cuánto escuchas de la palabra de Dios, sino cuánto obedeces. Es lo que hemos visto en la lectura que hemos leído sobre los dos cimientos, ¿no? Y de nuevo, obedecer a quién y a qué, pues al Señor y a su palabra, claramente, ¿no? Y lo que distingue precisamente al cristiano no es las veces que venga a la iglesia, su asistencia o su participación, ¿no? Que participe en un ministerio, en esto, en una actividad, en otra, sino el fruto de un corazón transformado y obediente, ¿no? Como resultado de la fe. Ser consecuente con lo que la palabra de Dios dictamina. Esa es la prueba de que somos hijos de Dios, ¿no? De que somos cristianos verdaderos. Porque si la palabra de Dios que escuchamos o que leemos en nuestras casas no cambia nuestra vida, no cambia tu manera de vivir, tu manera de pensar, tus prioridades, tus relaciones, entonces sencillamente te estás engañando a ti mismo y estás construyendo una casa sobre la arena. Así de sencillo, ¿no? Por eso la palabra de Dios debe de interpelarnos. Y cuando leemos las cosas debemos de preguntarnos a nosotros mismos y meditar sobre qué estamos construyendo nuestra vida. Si la estamos construyendo sobre esa roca de la obediencia a Cristo y su palabra, como hemos visto en la lectura, o al contrario, sobre la arena de la simple asistencia a la iglesia y de escuchar, pero no hacer. Entonces, ahí es donde debemos de meditar y analizar cómo está en nuestra vida, ¿no? Es verdad que ninguno vamos a estar exentos en esta vida de que tarde o temprano vengan problemas, ¿no? A nuestra vida, vengan tormentas, enfermedades, muchas cosas pueden venir, ¿no? Y que seamos probados. Y la verdad es que permaneceremos firmes o caeremos según donde esté edificada nuestra fe. Si es sobre la roca, el Señor nos ayudará. Si estamos sobre la arena, pues la tormenta, el problema de la vida arrasará con nosotros. Es así de sencillo, ¿no? O decía que Dios quiere tener una relación personal con nosotros, ¿no? Un encuentro real. Y quiere que en nuestra vida haya una transformación, un cambio verdadero, ¿no? Y que vivamos siempre en su presencia. Es lo que nos dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Que tengamos una relación con Él. Y que dejemos simplemente pues, de venir a la iglesia como visitantes, sino que de verdad vivamos la iglesia, ¿no? Y bueno, hay algo que no podemos negar, ¿no? Y hay creyentes que van a la iglesia, pero nunca van a Dios, ¿no? Y eso es algo que hay que matizar, es una realidad, ¿no? Asisten al lugar correcto, pero quizás sus corazones están en el lugar equivocado. Es como esta frase que voy a decir, que seguro que la habéis escuchado, ¿no? Referente al pueblo de Israel, que salieron de Egipto, pero Egipto quedó en sus corazones. Pues es una realidad que ocurre en la vida de muchas personas. Es tan fuerte su amor o su caminar en el mundo que les cuesta trabajo sacar los pies del mundo y tenerlos en los caminos del Señor, ¿no? Por eso no podemos creer que por el hecho de estar cerca de las cosas de Dios, en la música, en la alabanza, en el ministerio, con los hermanos, todo eso, es lo mismo que estar cerca de Dios, ¿no? Cerca de las cosas de Dios no es lo mismo que estar cerca de Dios, es distinto. Mirad el caso de Judas Iscariote, 3 años con Jesús, vio infinidad de milagros, escuchó los mejores mensajes del mejor predicador, pero sin embargo su corazón estaba lleno de traición, de pecado. ¿De qué le sirvió? Nada. Estaba en el lugar correcto, por supuesto, pero lo que había en su ser estaba lejos del Señor, ¿no? Y seguramente así habrá personas en las iglesias confiadas, pues bueno, en la rutina religiosa que venimos diciendo, ¿no? Yo vengo, yo asisto, yo me reúno, yo me congrego, voy al martes a orar, asisto a una célula, y sin embargo, pues luego su vida puede estar apartada, ¿no? Como en el caso que he comentado de Judas, ¿no? Hay una cosa muy interesante y es el testimonio, también el testimonio personal de cada uno. Y a eso hay que darle mucha importancia, porque a Dios no solamente lo honras con los labios, con decir amén o decir yo creo en Él. Luego lo que creemos lo tenemos que vivir ahí fuera
para que la gente lo vea. Porque esa es la función del testimonio, ¿no? Y la verdad es que cuando estamos cerca de Dios, cuando verdaderamente estamos cerca de Dios, lo demostramos. Primeramente, cuando estamos solos, que nadie nos ve. Ahí es la mejor manera. Pero también cuando estamos fuera con los demás, ¿no? Y de estas dos maneras, pues bueno, demostramos que somos hijos de Dios, ¿no? Tanto en tu vida diaria, tanto en lo privado como en lo público, ¿no? Os decía que el testimonio personal es muy importante, porque mirad, muchas personas incrédulas, lo más cerca que van a estar de Dios en su vida, será en esos momentos en que se relacionen con cristianos. Vosotros, amigos, a lo mejor en toda su vida la única posibilidad que van a tener de escuchar el Evangelio es en esos momentos que puedan coincidir con alguno de nosotros. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Pues bueno, que nuestro testimonio debe de ser importante. Debemos reflejar la luz de Cristo. No podemos reflejar algo para que no vean, para que crean, bueno, tú eres cristiano, pero tú eres lo mismo que debemos destacar, ¿no? Mirad, perdón, es que tengo aquí unas notas. Mirad, todos cuando nos convertimos, bueno, lo primero que hacemos es compartimos nuestra creencia en nuestros trabajos, con nuestra familia, con nuestros amigos. ¿Y qué ocurre? Porque empiezan a burlarse de nosotros, se ríen, nos ofenden y todo esto. Pero mirad, una cosa ocurre siempre, siempre. Al cabo del tiempo, terminan respetándote. No que terminen creyendo lo que tú crees, no, pero terminan respetándote. Terminan aceptándote y terminan respetándote. Eso es algo así, ¿no? Entonces, por eso digo que el testimonio es importante para eso, ¿no? Para que la gente vea en nosotros algo distinto, ¿no? Entonces, debería ser una prioridad también en nuestra vida guardar eso, nuestro comportamiento y todo esto para que la gente pueda ver esa luz. Porque en nuestro mundo caído, en el mundo en el que vivimos, es un mundo sin esperanza. Y la verdad es que, como decían, ese mundo necesita ver cristianos verdaderos y no solamente personas que van a la iglesia, sino personas que viven la iglesia, ¿no? Personas transformadas, cambiadas, tanto en sus hogares, en sus trabajos, en sus barrios, en cada esfera de la sociedad, ¿no? Entonces, eso es algo necesario, ¿no? Que el mundo necesita ver, ¿no? En nosotros, ¿no? Que verdaderamente nuestro cristianismo, nuestra fe es diferente a lo que pueda haber ahí fuera o en otras religiones, ¿no? Entonces, mirad lo que nos dijo Jesús en Mateo 5, versículos 13 y 14. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Por lo tanto, tenemos que vivir de esta manera y cumpliendo este cometido que nos dice este texto, ¿no? Mirad, el culto empieza y termina no cuando entramos y salimos, sino cuando ponemos en práctica lo que el Señor nos dice en su palabra. Cada día. El culto no solamente el domingo, el culto es cada día de la semana, cada momento del día que tenemos oportunidad, ¿no? Entonces, ese es el llamado que hay para nosotros de parte del Señor, que seamos sal y luz. Y no debemos de esconder nuestra luz, sino que a medida que tengamos oportunidad, debemos dejarla brillar y no taparla con ninguna otra cosa, ¿no? Para que la vean los hombres. Mirad, Mateo 5:16 dice esto: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que se den cuenta de que hay algo. De la misma manera que el centurión al pie de la cruz, cuando vio todo lo que pasó, que dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Pues lo puedan decir así también de nosotros, de todos nosotros. Verdaderamente son cristianos, verdaderamente son personas que no van haciendo el mal. Por eso es importante el testimonio. Por eso decía que si al final tus compañeros de trabajo, tu familia, tus amigos terminan respetándote, primero se reían de ti, te decían de todo, ¿no? Pero si al final terminan respetándote, mirad el potencial
que pueda haber en nosotros con la ayuda del Señor, claro. Entonces, pues bueno, hay una historia en la Biblia que refleja muy bien esto, ¿no?, que estoy diciendo, y es la historia de Obed-Edom, que está en Primera Crónica, capítulo 13, versículo 14. Simplemente, antes de leer el versículo, os voy a decir, esto está en el Antiguo Testamento, cuando los filisteos se llevaron el arca de los judíos, el arca del pacto, pues bueno, cuando la devolvieron, dice la Escritura que el arca la llevaron a casa de Abinadab, de una persona, y allí estuvo 20 años, hasta que el rey David se acordó del arca y quiso llevarla a Jerusalén. Cuando se le ocurrió al rey David de transportar el arca a Jerusalén, pues se llevaron el arca de la casa de Abinadab, donde había estado 20 años, la subieron en un carro nuevo, nos dice la Escritura, y bueno, los bueyes tropezaron, el arca se iba a caer, y uno tocó el arca y se murió. Y se quedaron todos asustados, le entró el pánico. ¿Y qué hicieron? Que metieron el arca en casa de una persona que se llamaba Obed-Edom. Y Obed-Edom es un ejemplo de persona temerosa de Dios, persona obediente, persona reverente. Y mirad a lo que voy, lo que trato de deciros con todo esto. Dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Porque estuvo el arca 6 meses, o sea, 3 meses. ¿Pero por qué la bendijo y no bendijo a Abinadab, que la tuvo 20 años? Seguramente por esto. Porque ya el hecho, cuando quisieron transportarla, primeramente lo hicieron de una manera que no era conforme a la palabra de Dios, que la subieron, porque dice la palabra de Dios que el arca tan solamente la podían llevar los levitas. Y no los levitas cualquiera, sino los coreitas, de la familia de Coré. Y ellos la subieron en un carro. Y no solamente eso, sino que uno de ellos hasta la tocó. Con muy buena intención, que es que tropezaban los bueyes y se iba a caer. Pero Dios no pasa por alto las buenas intenciones, sobre todo cuando son contrarias a lo que nos dice su palabra. Esa es la diferencia entre Abinadab, que tuvo el arca en su casa 20 años y no pasó nada, y Obed-Edom la tuvo en su casa y Dios bendijo todo lo que tenía. No estoy hablando del evangelio de la prosperidad. Y no solamente eso, sino que ahora vaya a ver lo siguiente. Vaya a ver la recompensa de Dios para Obed-Edom y para su hijo. Porque la obediencia de Obed-Edom trajo bendición a 62 personas de su familia. Mirad, primero de Crónicas 26:8 dice, todo esto de los hijos de Obed-Edom, ellos con su hijo y su hermano, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-Edom. Dios le encomendó el hecho de que fueran, o sea, la tarea para que sirvieran como porteros en el tabernáculo. Entonces, y todo porque Dios había obedecido a Obed-Edom. Y Obed-Edom, lo único que hizo fue eso. Obediencia, reverencia y ya está, y temor, ¿no? Entonces, aquí tenemos una ecuación, ¿no? Y vemos que la matemática bíblica no falla. Si una persona llevó bendición a 62 de su familia, si a ti te respetan en tu trabajo, tus amigos que se reían al principio de ti y terminan reconociendo, aunque no terminen compartiendo tu fe, si verdaderamente los creyentes fueran creyentes de verdad y obedientes a la palabra, transformaríamos la sociedad. Es así de sencillo. Por eso, a mí, muchas veces cuando hablan, hay una iglesia no sé dónde de 10.000 creyentes, ¿dónde están los resultados? ¿Está esa ciudad a cambiar? De nada me sirve. Es como, y perdonad, voy a poner el ejemplo del país del pastor, ¿no? Brasil es un país que tiene muchas iglesias, pero si verdaderamente la influencia de la iglesia, no vamos a echarle que eso lo podemos poner también aquí en España, la sociedad sería distinta, lo mismo que aquí. Si verdaderamente esto lo viviéramos nosotros con ese temor de reverencia, como Obed-Edom y otros personajes que encontramos en la palabra de Dios, pues de verdad que la sociedad cambiaría. Lo mismo que tus amigos, tus compañeros de trabajo, terminan respetándote. Sí, que es verdad lo que dices, aunque yo no lo comparta, yo no lo voy a hacer, pero te respeto. Lo harían ahí fuera también con nosotros. Pero tal vez la iglesia esté dormida y la palabra de Dios, pues bueno, le pueda causar sueño a algunos. En el Nuevo Testamento encontramos la historia de un joven Tíquico
que dice que estaba escuchando al apóstol Pablo y se quedó dormido y se cayó por una ventana. Pues eso es algo que también está presente en la iglesia de la actualidad, ¿no? Y hay algo, pues, bueno, que no podemos negar, ¿no? Y es que las personas, pues muchas personas están hartas. Hartas en el sentido de, esto de los teléfonos, de compartir, de mandar, te voy a mandar, todo esto ha provocado un hartazgo en la gente, que la gente ya ni mira ni lee lo que les manda. Es una pérdida de tiempo. Además, no solamente eso, sino que estos teléfonos y todo esto muchas veces tienen utilidades buenas, pero muchas veces es una herramienta de Satanás para apartar tu mente, tu atención de las cosas del Señor y provocar en ti eso, un hartazgo de que al final no quieres saber nada. Además, estás orando en tu casa y oyes el móvil, plin, plin, y dejas de orar para mirar a ver lo que es. Es así. Vamos, no ha ganado la partida el enemigo de todas a todas, vamos, así de sencillo. Tanto con los móviles como las pantallas, como con todo. Porque nos roba el tiempo que verdaderamente deberíamos de dedicar a eso. Además, no solamente, es que ya nos obsesionamos tanto con la rapidez de las cosas que ya hemos perdido muchas veces la capacidad de prestar atención a las cosas. Por eso la Escritura nos dice, 2 Timoteo 4, 3, 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, eso, hartazgo, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Y mucha gente, pues bueno, oirán solamente lo que les agrada, lo que les guste, lo demás, pues nada, ¿no? Y verdaderamente esto es una pena, ¿no? Porque puede haber así muchas personas en la iglesia, ¿no? Diciendo amén, asintiendo, ¿no? Y sin embargo la palabra, lo que escuchan de la palabra de Dios, lo que escuchan de la alabanza, no les llega, ¿no? Y salen, se van, igual que entraron, vacíos, ¿no? Nos preocupamos por 1000 cosas y nos distraemos por otras tantas y nos olvidamos precisamente de la presencia de Dios. Cuando venimos y nos congregamos en su nombre, estamos en la presencia de Dios. La palabra dice que si donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y eso es algo que tenemos que tener presente. Pero lo digo, no quiero que nadie tome esta predicación como una cosa para dar palos, no. Verdaderamente yo lo que pretendo es exaltar la importancia que tiene la palabra de Dios. Pero la falta de reverencia es algo que está presente. El pastor Cícero lo decía un día, con los teléfonos, con todo. De verdad, hay días que no sé, que parece que estamos celebrando. ¿Sabéis quién era Alejandro Graham Bell? Pues eso fue el inventor del teléfono. Pues hay veces que parece que estamos celebrando el día del culto de Alejandro. Bueno, que suenan los teléfonos, vamos, de manera increíble. Y aquí hay quien está sentado hablando y mantiene una conversación. Eso se llama falta de reverencia. Así de sencillo, ¿no? Lo oye, no, hemos ido a ver la trilogía de El Señor de los Anillos. Oye, van al cine 3 horas y están allí sentados viendo la película. Y aquí parece que le dan la pastillita de seguridad y no puede estar media hora sin ir a orinar. Y lo chulo que es la película. Vamos, lo digo sin ánimo de ofender, pero es así para que nos demos cuenta. O de verdad, o a veces parece, porque eso cuando predicamos, porque cuando estamos sentados no nos damos cuenta. Pero cuando salimos aquí a compartir todo eso, hay veces que parece que tenemos no sé, una habilidad de hipnosis porque vea a la gente que se duerme. De verdad, es tremendo, es tremendo. Pero tal y como lo estoy diciendo, es así, ¿no? Pues todo eso es falta de reverencia, ¿no? Y debemos de tener siempre presente eso, que estamos delante del Señor. Porque podemos engañar a los demás, pero a Dios no, porque Dios lo ve todo y lo sabe todo, por eso es omnisciente. Tal vez podamos convencer a todos de que estamos caminando íntimamente con Dios. Sin embargo, la realidad es que nuestro corazón esté a kilómetros de distancia, ¿no? Oramos pidiendo bendición, pero lo que os decía antes, no queremos obedecer sus mandamientos ni lo que el Señor nos dice en su palabra. La peor situación de una persona para una persona que vive en pecado y que nunca ha escuchado el Evangelio, se niega a creer en Dios, precisamente es el destino que la guarda. Es la condenación eterna, ¿no? Que va de cabeza al infierno. Esa es su sentencia. Eso ya es terrible. Pero aunque eso es terrible, peor es la persona que escucha cada semana la verdad, que escucha la sana doctrina,
que escuchan una predicación fiel a la palabra de Dios y sin embargo, aun conociendo la doctrina correcta y escuchando el mensaje claro de la palabra de Dios, nunca han obedecido ni han permitido que esa verdad transforme sus vidas. Por eso ponía el ejemplo de Judas Iscariote. Estaba en el mejor lugar, con el mejor que podía estar, pero sin embargo su corazón estaba lejos, ¿no? Por eso el mayor engaño que pueda haber para la persona no siempre está ahí fuera, ¿no? Puede estar incluso dentro de la iglesia, en los corazones de aquellos que se creen que están bien con Dios, pero sin embargo están lejos, ¿no? Están apartados, ¿no? El hecho de asistir fielmente, como decía, de cumplir ritos, eso no sirve para nada si nuestra vida no la hemos rendido completamente al Señor Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador y Señor, ¿no? Si nuestra vida no ha cambiado y nos negamos a cumplir los mandamientos de Dios y su palabra, de nada sirve, ¿no? No podemos vivir igual que antes, pensar con los mismos patrones, de la misma manera que piensa el mundo, ¿no? No podemos amar las cosas del mundo más que a Dios, ni mucho menos seguir los deseos del mundo. Esa es una realidad. Por eso estamos llamados a vivir una vida nueva. Por eso la palabra de Dios es recta, es severa, es tajante, ¿no? Y como antes os leía en Santiago 1:22, que decía, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Entonces, no podemos estar seguros, creernos que estamos seguros solamente por el hecho de asistir, ¿no? Y luego cuando las tormentas, los problemas, a los que hacíamos referencia antes, vienen a nuestras vidas y caemos, porque nuestra fe no está basada, no está fundamentada en un fundamento firme, sino en la arena, ¿no? No podemos creer que espiritualmente somos fuertes porque conocemos mucho de la Biblia, perdón, y sin embargo porque participamos en muchas cosas de la iglesia, ¿no? Y sin embargo, bueno, no paramos de caer una y otra vez en el mismo pecado. Eso es algo que es real, lamentablemente, en la vida de algunas personas, ¿no? Personas que creen que tal vez por el hecho de estar cerca de Dios, porque participan en muchas cosas, ya son verdaderos creyentes, ¿no? Y sin embargo no es así. Si se resisten a obedecer lo que Dios nos dice en su palabra, no es así, ¿no? Porque verdaderamente, hermanos, lo que importa para un cristiano es la obediencia que nace de un corazón transformado por la fe en Cristo, ¿no? De nuestra rendición diaria al Señor, ¿no? Y sobre todo que nuestra vida sea consecuente con lo que nos dice la palabra de Dios. Jesús lo dijo claramente en el Evangelio de Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la clave. Entonces, la evidencia, la prueba de que ama al Señor, que están guardando sus mandamientos. Cuando hablamos de mandamientos, no pensáis en los 10 mandamientos. Porque mandamientos de la palabra de Dios hay 600 y pico. Entonces, los mandamientos de Dios es todo aquello que Dios nos dice. Entonces, esa es la evidencia. Si dices que ama al Señor, la evidencia será que guarda sus mandamientos. Y no los guarda por una obligación legalista, porque nosotros no nos salvamos por obra ni nada. Los guardamos porque amamos al Señor y no para salvarnos, sino precisamente porque somos salvos. Por eso los guardamos, ¿no? Hay un versículo en el Salmo 1:2, que lo conocemos todos, Salmo capítulo 1, versículo 2, dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, nos habla de una constancia. Qué bueno sería que esto de verdad fuese una realidad en nuestra vida, ¿no? Que verdaderamente tuviéramos presente siempre la ley del Señor en nuestra vida y que meditáramos en cualquier momento, de día, de noche, en cualquier momento. Que el mundo, las cosas del mundo, no nos absorban de tal manera que nos roben ese tiempo, los móviles, como decía antes, el internet, el YouTube, lo que sea, que no sea así, ¿no? Dios nos está llamando a una rendición total, a que caminemos en santidad, porque la obediencia no es algo que sea opcional. Ya lo decía el pastor el otro día, ¿no? Para el verdadero creyente la obediencia no es opcional, es algo obligatorio, ¿no? Y esto, bueno, el ser obediente no es solamente algo para los que tienen un cargo de responsabilidad en la iglesia, es para todos, ¿eh? Cuidado. Entonces, mirad lo que nos dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos.
sea, la manera de saber que nosotros conocemos a Dios es si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Sencillamente lo que está diciendo es que se están engañando. Aquellos que dicen que aman al Señor y no obedecen ni cumplen sus mandamientos, sencillamente se están engañando. De ahí la importancia de que sea algo prioritario y no secundario. Ahí está la diferencia entre ser creyente genuino y no serlo. Nos damos cuenta, hermanos, no se trata de lo que dice, sino de lo que cómo vive y conforme a qué. Y en este caso, lo que estamos diciendo, que nuestra vida debe de ser conforme a la palabra. No se trata solamente de palabras piadosas, sino de la condición de nuestro corazón, que nuestro corazón siempre esté dispuesto como el corazón de David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Eso significa que tuvo siempre un corazón perfecto para el Señor. Eso no significa que no pecara, porque ninguno somos perfectos, pero su corazón siempre fue perfecto para el Señor. Así de sencillo. Se trata de eso, de obedecer y de hacer la voluntad de Dios. Y sinceramente, pues bueno, considero que la Iglesia necesita volver a las sendas antiguas de la palabra de Dios. Porque han entrado muchas cosas en la Iglesia que han desviado la dirección de la misma. Y esto es un fracaso demostrado. Y ahora cuando hablo de la Iglesia, de todo esto, no me refiero a que en la Iglesia estén encaminando, sino que a las personas, porque la Iglesia, a fin de cuentas, como compartí una vez, es como la parábola esa de la red. La red es una red que atrapa todo tipo de peces. Y dice la parábola que luego será seleccionado lo bueno y apartará lo malo. Y la Iglesia es así. Es una red que atrapa a todo tipo de peces. Habrá peces que sean mejores y peces, pero eso ya es Dios quien se encarga. No. Es así de sencillo. Y muchas veces las cosas que entran contrarias a la palabra no es las que salen de aquí, del púlpito, sino a lo mejor es la que trae la persona. De allá de donde vino, de donde sea, o de su casa, que, en fin, que lo considera así porque se resiste a obedecer, porque tiene una vida rendida al pecado y más vale retorcer la palabra de Dios que aceptarla, ¿no? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Por eso digo que en algunos casos no debemos de mirar como la causa de que el creyente no anda conforme a la palabra de Dios como algo de la propia iglesia, sino de la persona, ¿no? Y entonces, pues bueno, la verdad esto es algo que muchas congregaciones son conscientes de esto y muchas congregaciones se están esforzando precisamente por reconducir todo a la palabra de Dios. No solamente con lo que es las predicaciones, sino incluso hasta con la alabanza. Hay iglesias donde, bueno, la alabanza, que no se mencione nunca el yo de la persona, que todo lo que no sea exaltar y alabar y adorar a Dios, no se canta. Así de sencillo. Por eso digo que son cosas que se están mirando al milímetro, ¿no? En algunos casos, pues bueno, las personas lo hacen por ignorancia y en otras, como decía, pues bueno, a sabiendas de que lo que hacen es contrario a la palabra de Dios. Pero bueno, hay personas que se resisten a reconocer su pecado y entonces, pues, como digo, tratan de retorcer la Escritura. La iglesia, nuestra iglesia, es un símil del pueblo de Israel. Nos encontramos en el Antiguo Testamento que dice que el profeta Jeremías escribió unos rollos y se los llevaron al rey Joacim. Entonces el pueblo de Israel estaban apartados, alejados de Dios, le habían dado la espalda a Dios, además adoraban imágenes y todo este tipo de cosas. Y cuando leyeron, bueno, el rey Joacim ni se entretuvo, sino que con un cortapluma rompió aquello y lo tiró en un brasero. Y eso es algo que ocurre también en nuestros días. Muchos creyentes que a lo mejor lo que estoy compartiendo, lo que comparta cualquier otro hermano, o sencillamente le entra por aquí y le sale por aquí. Aun cuando sea conforme a la palabra de Dios. Es así, pero es una realidad. Y hay quien verdaderamente, bueno, es consecuente con la palabra de Dios, pero hay algunos que yo viviendo en pecado, a mí esto no. Yo intentaré buscarle los tres pies al gato y ya está. Mirad, os voy a hacer una pregunta, ya vamos terminando. ¿Cuándo fue la última vez que te hizo llorar la palabra de Dios? No hace falta que respondáis, es simplemente una pregunta. Me gustaría que leyésemos
Si podéis buscarlo en Nehemías capítulo 8 y vamos a leer a partir del versículo 3. Nehemías capítulo 8, profeta Nehemías capítulo 8. Bueno, aunque Nehemías era gobernador y demás, pero bueno, denominamos al profeta Nehemías como tal. ¿El 8 completo? No, a partir del versículo 3, ahora lo leemos, un momentito. El contexto de esto es que, bueno, tanto Nehemías como el sacerdote, el levita, escriba Esdras, pues bueno, tratan de reconducir al pueblo a los caminos de la palabra de Dios. Un pueblo que había estado en el exilio, que regresan, bueno, le habían dado la espalda a Dios, y entonces, bueno, pues tratan de reconducir todo a la palabra de Dios. Este texto, hay otro texto en el Antiguo Testamento que podéis leer, que también es muy emocionante en vuestras casas, que es cuando encuentran el libro de la ley en los días del rey Josías, ¿no? Y la reacción del rey Josías. Lo mismo que Joacín lo tiró a un brasero, pues Josías, ¿qué va? Josías lo puso en funcionamiento todo. Muy interesante. Os digo que lo podáis buscar. Bueno, dice Nehemías, si no lo encontráis, ya lo leo yo. A partir del versículo 3. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de la agua. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de la agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaya hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. O sea, la palabra le hizo llorar, se gozaron, y todo el pueblo se gozó con grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Yo no sé si la palabra de Dios alguna vez nos ha hecho llorar, alguno, ¿no? Lo voy a dejar ahí en blanco, no voy a dar ni mi respuesta personal, ¿no? Pero voy a decir una cosa. Voy a hablar de un pastor que normalmente tengo bastante contacto con él. Él no vive aquí. Se llama Emilio Díaz. Y este hombre, pues bueno, es sorprendente que yo cada vez que lo oigo me acuerdo de este pasaje. Porque durante una predicación son varias veces las que el llanto le sale, se emociona, la voz se le entrecorta. Es tremendo. Es tremendo. De verdad, y cada vez que lo escucho me acuerdo de este pasaje, ¿no? Y sinceramente os digo, ya me gustaría a mí que fuésemos todos tan sensibles como es Emilio Díaz, de verdad. Y que la palabra de Dios, pues, como digo, nos afecte de tal manera que nos demos cuenta de nuestra condición. Aun cuando somos obedientes a Dios, porque siempre, como decía Miguel Núñez una vez, muchas veces hasta orando pecamos sin darnos cuenta. De verdad.
Y tener esa sensibilidad como la que tiene este hermano, de verdad es tremendo. Y yo me acuerdo de él, vamos, me acuerdo del texto que acabamos de leer en Nehemías cada vez que lo oigo, ¿no? Puede que a lo mejor haya gente, a lo mejor en su congregación, no lo sé, esto lo estoy hablando a título personal, que a lo mejor les moleste o vean eso como un signo de debilidad en este hermano, ¿no? Yo sencillamente lo veo como una persona sensible, quebrantada, humilde, que se quebranta, que se rompe delante de lo que el Señor nos habla, ¿no? Y sencillamente, bueno, para mí es un ejemplo. Ya termino con una anécdota que os voy a compartir. Mirad, hace 42 años, además por esta fecha estaba haciendo la mili, íbamos en un barco desde la isla de Tenerife a la isla de La Palma y nos llevaron en un barco de la Marina de Guerra. Era un barco muy viejo, muy antiguo, íbamos muy despacio. No sé, me parece que un barco normal y corriente tardaba 4 horas y nosotros tardamos 18 en llegar. O sea que ya os imagináis la velocidad, era una velocidad muy lenta la que iba. Y recuerdo que cuando íbamos por alta mar, bueno, en aquellos años, estoy hablando del año 84, eran en los años en los que las películas estas de Tiburón, la saga de Tiburón, estaban todos su apogeo, vamos. Y os voy a contar algo. Bueno, cuando íbamos por mitad del mar, estábamos y vimos un pez enorme, pero vamos, enorme, enorme, como el de la película, que no iba con la aleta afuera, ¿no? Pero se veía clarear en el agua, sencillamente. Y todos, pues bueno, dijimos, esto es un tiburón, es un tiburón, es un tiburón. Y además no solo eso, sino que agarrado al barco, no vayamos a que te fuera a caer o algo, asustado. Y bueno, pues os he dicho de esto, fue hace 42 años. Bueno, al cabo de 42 años me entero de que esos no son tiburones, sino que son una especie de ballenas que hay allí que se llaman calderones. Y además de hecho, hay barcos que llevan a los turistas allí en mitad del mar para que los vean. Entonces, ¿por qué comparto esto? Esto es una cosa que no tiene importancia, pero durante 42 años yo pensé que aquello era un tiburón. Y no lo era. Eso es algo que no tiene importancia. Pero imaginaos que mi error, mi equivocación, hubiese sido de algo referente a la palabra de Dios. En aquellos años no había internet, pero sí había enciclopedia. En la mayoría de las casas había enciclopedia. Seguramente porque todos sabíamos por estas películas de tiburón que esos tiburones grandes eran los tiburones blancos. Entonces, de haber mirado una enciclopedia, seguramente hubiera visto que, bueno, esa especie nada más está en Estados Unidos, en Australia, en fin, en varios sitios, no en Canarias. Así. Entonces, por eso os digo, si el hecho de no mirar el libro me ha tenido 42 años con una opinión equivocada, imagínate lo que nos puede pasar cuando no miramos la palabra de Dios y tenemos un concepto equivocado de algo y no vamos a la palabra para mirar si eso es así o no. Vamos a ver. Pues sí, Padre, gracias queremos darte por tu palabra. Y ahora te pedimos, Señor, que tú nos des fortaleza, Señor, que podamos vivir conforme a ella. Que tu palabra, Señor, sea el alimento espiritual para nosotros. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y queremos que ese alimento sea el que esté presente en nuestras vidas, del cual nos alimentemos en cada momento. Te pedimos ahora que tú nos bendigas a cada uno de nosotros, que tengamos una feliz y bendecida semana, que cuida de los enfermos, Señor, en tus manos nos encomendamos todo. En el nombre de Cristo, amén. Que el Señor bendiga. Amén.